fuertes ruidos que salían desde uno de los cerros donde se produce este desprendimiento de lodo, de troncos, de árboles. Esa es la pregunta que tienen que responder hoy los equipos de rastreo, de búsqueda y también los equipos de seguridad desplegados en toda la zona de la comuna de Chaitén. Muy bien, Cristian, ya estaremos contigo de vuelta en esa zona de la catástrofe. Obviamente se entiende el temor, la angustia, el dolor de estos días. Estamos acá en el estudio con Cristian Salazar, geólogo. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Y también con Luis Salamanca, profesionista de riesgo, para intentar entender cuál fue la dinámica, Cristian, que se dio para originar una tragedia como esta. ¿Qué fue lo que pasó? Los aluviones caen en la categoría de las remociones en masa, de lo que se habla en términos de peligro geológico, que al final consiste, en este caso, un flujo de detritos que se satura zona de suelo, se satura en agua y busca algún cauce, siempre el camino más fácil para poder controlar el nivel cero, de llegar a un sistema horizontal cuando tenemos cambios fuertes de pendiente. Hay que decir que cayeron 120 milímetros de lluvia en solamente 24 horas. Exacto. Mucho una zona más de lo que pronosticado. Claro. el pronosticado habían pronosticado 80 milímetros la dirección meteorológica, una zona bastante lluviosa, que eso es lo que nos llama la atención, que tiene 3.000 milímetros al año. Eso es lo que te quería preguntar, porque como bien dice nuestro GC, ¿se pudo prever esta tragedia? Porque llama la atención que en una zona que llueve mucho haya sucedido este aluvión que dejó 1/3 de Villa Santa Lucía bajo el barro. Ambas respuestas, sí y no. Lo importante primero, antes de todo, es tener primero la información base. Lamentablemente esta es una zona y muchos lugares de Chile que no tienen la información base. Desde el punto de vista geológico no existe la geología básica y esta región no la tiene. Futaleufú, Palena, Villa Santa Lucía, La Junta, toda esta zona y otras zonas de Chile no tienen un mapa geológico base. ¿Esto qué significa? La información base de qué tipo de roca, qué tipo de suelo tenemos, y ahí se puede construir los mapas de peligro geológico. Entonces tú puedes tener zonaciones y zonas más vulnerables o no. Una zona puede ser peligrosa donde pueda tener un habitante, que significa que tiene un riesgo bajo, si tenemos una baja población o asentamientos tipo escuela u hospitales, versus si tenemos una población de 1000 personas en un lugar con las mismas características, es el mismo peligro, pero un riesgo más alto cuando hay mayor población. ¿Y esta zona es peligrosa? Es peligrosa, ¿Sí? es peligrosa. ¿Por qué? Porque ya existieron 2 aluviones con informes emitidos por el mismo Servicio Nacional de Geología y Minería en el 2011, el 30 de agosto del 2011 y el 2 de septiembre del 2011. Y ya existía, y hay otros estudios posteriores también, que indicaban que era una zona de alto peligro. O sea, ¿se tenía conocimiento que esto podía llegar a ocurrir? Que podría llegar a ocurrir, pero el problema es qué día. Ahí es el gran problema. Pero frente a indicaciones como dirección meteorológica o que viene este frente mal tiempo o la isoterma cero, en qué nivel va a estar, ahí viene todo un trabajo interdisciplinario que lamentablemente hoy día la legislación no lo apoya. O sea, podemos hacer los mejores mapas geológicos, los mejores mapas de peligro geológico, pero no hay una legislación que obligue a la autoridad competente que va a construir o que se va a instalar, que hacer un camino, una población, una escuela, que le diga, considere el informe de peligro y riesgo geológico. Eso significa, porque hemos hablado del tema del mapeo, ¿no?, de riesgos geológicos a lo largo del país, por ejemplo, cuando fueron los aluviones en el norte, también lo conversamos, y en esa ocasión y durante todo este tiempo preguntábamos, bueno, ¿son zonas donde efectivamente no debiera haber gente? ¿Zonas que no debieran ser habitadas, entendiendo todo lo que eso significa, ¿no? Pero ¿es tal el riesgo que es permanente que mejor evidentemente sería que no estuvieran personas viviendo allí? Claro, Chile es un país de alto riesgo natural, ya hemos sabido, los tenemos cada mes, a veces cada semana, y sí se pueden tomar medidas. O sea, las poblaciones ya están asentadas, Claro. primero, entonces ya es muy difícil sacar a la gente, vuelve a construir donde mismo, pero cuando ya ocurre un desastre, no construir donde el mismo lugar, o sea, ahí donde viene la autoridad y la legislación que apoye. Eso es después, pero Después. antes, porque tú dijiste Antes, pudo haber previsto. Entonces, la gente que ya vive en este lugar, ¿qué se podría haber hecho para evitar esto? Antes, ya sabiendo cuáles son las zonas de mayor peligro o mayor riesgo, se pueden tener los protocolos de quién en el caso. Que, por ejemplo, después del terremoto del 27F se aprendió de ello. Y sí se tomaron medidas. Y aquí en el caso particular de Villa Santa Lucía, esta es la carretera austral, la ruta 7. Claro. Este es el camino que va que después se bifurca hacia Futaleufú y Palena. Claro. Ojo, hoy día Palena y Futaleufú están conectados. La única conexión que tienen es por Argentina. En Palena hay un solo servicentro, en Futaleufú hay un solo servicentro.
Hay 2 mini markets de considerable tamaño en Futaleufú, puede comenzar el desabastecimiento. Ayer estuve hablando con los amigos de Futaleufú, yo estuve recorriendo esta zona en enero, y son zonas aisladas ya en verano, y ahora con esto hay una desconexión, así que atento con Futaleufú y Palena con el tema del abastecimiento. El aluvión, perdona, vino desde la zona de arriba, del norte. Del norte, claro. Ya. El aluvión, Sí, según la primera versión preliminar del colega del Cerna Giomín, que lo vi ayer, que estaba analizando Paul Duarte, que él ya ha analizado bastante esta zona, venía desde la zona norte, venía desde el sector montañoso, se prevé que venía del lado este, migrando hacia el oeste, y gira en un ángulo 90 grados por pendiente, que por acá, de acá vendría el flujo de detritos principal, y gira en 90 grados, pierde fuerza, por suerte, y se encajona. Ahora el camino ayuda para hacer una guía y que llegue todo este sedimento hacia Villa Santa Lucía. Claro, el camino, claro, se instaló sobre ya una depresión existente. Siempre se busca en ese sentido el camino mucho más fácil, y claro, lo ayuda, encajona, o sea, ocurrieron 2 factores. Disminuyó la energía y además lo encajona, o sea, ayuda en sentido de que menor impacto, pero también lo conduce hacia la zona de Villa Santa Lucía. Claro. Y aquí se ve que es una zona que se abre, típica de los abanicos aluviales, y por eso se ve afectada la primera parte, la mitad del pueblo, la zona norte. Cristian, en todo caso dicen que fue todo muy rápido, o sea, hablan de un minuto y medio, o sea, es imposible hacer nada en eso. Exactamente, y ahí volvemos a un tema inicial antes. Chile tiene programas de qué hacer después de, pero antes de no tenemos la legislación. Tenemos la institución, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, que está reventado, en el sentido de personal para todas las demandas que tiene, y no tenemos un plan nacional de peligro geológico, que es la información base para comenzar todo esto. Aquí, por ejemplo, ya tú dices, todo el aluvión vino desde acá y fue muy rápido, en un par de segundos. O sea, las personas, por ejemplo, las víctimas fatales que nosotros vemos lamentablemente, ¿no tenían opción de arrancarse? Muy poca opción, muy poca opción. Lo que escuché incluso en las noticias de que hubo un vecino que a caballo comenzó a avisar a la gente para arrancar, hasta una pareja en donde la mujer se la llevó, el hombre alcanzó a salvar. Recuerden la quebrada de Macul. Exactamente. Lo que pasó en Santiago son segundos solamente. Es como también lo mismo cuando hay un terremoto, la alerta de tsunami debe ser inmediata. No podemos tener también, somos un país subdesarrollado, monitoreando cada localidad de Chile, pero sí educar a la población, sabiendo que hay zonas más vulnerables que otras. Se puede tener educada a la población. Si ustedes escuchan esto, o si el cuerpo bombero, casi todos los pueblos tienen algún cuartel de ¿Qué podrían haber bombero? Escuchado, por ejemplo, para arrancar en ese segundo? Un estruendo muy fuerte, eso tiene que, como un río muy correntoso, pero un ruido gigante. O sea, yo he estado en el verano en la zona del Cajón del Maipo, casi tuve un accidente en esa ocasión. Se escucha el estruendo, el ruido va primero que lo que llega después de masa. Nosotros estábamos acampando en alta cordillera y son unos ruidos gigantes, son gigantes los ruidos que se escuchan. Pero Cristian, a ver, claro, se puede evitar que hayan fallecimientos, que es lo lamentable que estamos hablando ahora, pero a mí me tocó estar hace muchos años en este sector y está en bajada. Entonces es muy difícil llegar a reaccionar porque es muy rápido la manera en que baja todo este aluvión. Geográficamente hablando, ¿se puede hacer algo para evitar que este aluvión, en el fondo, en las próximas oportunidades, afecte a las casas? Porque se le puede avisar a la gente, pero que las casas no se destruyan. ¿Se puede hacer algo, algún corte, algo, o es imposible por la ubicación en la que están? Por las características de la ubicación donde está, hoy día es imposible. Hay que comenzar a pensar una relocalización, como lo que pasó en Chaitén, que la mitad de Chaitén literalmente no se puede volver a construir una zona altamente peligrosa. Por eso Cristian hacía la pregunta antes, ¿no? Porque cuando tú dices, bueno, esto no es primera vez que pasa, había habido aluviones en ese mismo lugar en el 2011, entonces la pregunta es, ¿por qué siguen esas casas ahí? ¿O por qué sigue gente viviendo ahí? Yo entiendo que es muy difícil para gente que está absolutamente conectada con ese territorio, que un día para otro la saquen de ahí. Lo hemos visto con los incendios en Valparaíso y con distintas tragedias. Pero hay una decisión que finalmente tiene que ver con la vida o la muerte de esas personas, porque, claro, uno puede decir, bueno, pueden arrancar, pero ¿qué pasa si ocurre a las 3 de la mañana? ¿Quién va a poder arrancar si está durmiendo y está toda la gente no atenta, ¿no? A lo que pueda ocurrir en términos de un ruido o alguna señal? Es imposible. Claro, es un problema que está ocurriendo y se va a seguir repitiendo. Chañaral fue el mejor ejemplo también. Después construyen donde mismo y todo. Dichato, querían construirlo en el mismo lugar, la misma gente quería volver al mismo lugar, pero aquí hay un problema de normativa fuerte. O sea, el informe técnico
la normativa no obliga al estamento, ya sea llámese municipalidad, gobernación, Serviu, de considerar como un mandato el informe técnico, exista o no exista de antes o antes de construir, hagan el informe técnico tal. Si a mí lo que me llama la atención... Luis, quería preguntarte a ti también, porque claro, nosotros acá estamos diciendo era una zona de riesgo, habían habido antes aluviones en el lugar. ¿Qué hizo que este fuera distinto para provocar esta tragedia? O sea, a ver, si nos vamos a remitir a lo que muy bien dice Cristian, hay una historia en la cual tenemos que poner más atención. Me refiero específicamente a que en Valdivia, Valdivia fue destruida con un tremendo terremoto y no se volvió a construir ahí. ¿Por qué? Porque eran sedimentos y quedaron mucha agua que impedía que se volviera a construir. Pero la tendencia que existe en este minuto es esa, volver a construir en el lugar donde yo estaba. Recién lo mencionábamos, lo que pasó en Chaitén, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Si nosotros ponemos un poco más de atención y las autoridades, hago un llamado profundo, ¿cierto?, a las autoridades, a la nueva estructura que viene con la ONEMI, a que estos mapas de riesgo, estos mapas de peligro, en que la gente de geología, la gente del Senageomín, establece claramente de que hay un riesgo, hay que tomarlos en cuenta profundamente, de manera profesional, a la hora de proyectar nuevos asentamientos humanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Veamos la realidad. Preventivamente es mucho más barato, ¿cierto?, reparar antes de que suceda. Pero en este minuto, acá en la región metropolitana tenemos la famosa, ¿cierto?, la falla de San Ramón, donde ya hay colegios, hay universidades, hay hospitales. ¿Cuál es el llamado? A que la gente que ya vive en eso, que ya tenemos antecedentes técnicos, ya tenemos antecedentes tecnológicos de que puede suceder algo así, el llamado de la autoridad es a informar a la población del cómo actuar. Ya, en este minuto, como recién decían, 1 minuto y medio es un tiempo muy poco como para que una población entera pueda reaccionar, más o menos el universo de 300 personas que vivía en Villa Santa Lucía. Sin embargo, les llama un poco el recuerdo de lo que sucedió, ¿cierto?, en la isla Juan Fernández. Cuando fue el tsunami, una niñita tuvo, ¿cierto?, la claridad mental de tocar una campana, claro, y salvar a mucha gente. Sí, esas pequeñas acciones también nos van a ayudar a entrenar a la población, y aquí hay que ser bien enfático. Todos podemos colaborar, todos, pero esa colaboración tiene que ser muy bien fundamentada en la autoridad. Y la autoridad, a su vez, en los organismos técnicos profesionales, en este caso el Senageomín. La ONEMI también tiene planes preventivos, pero si la población está claramente empoderada y compenetrada donde yo estoy viviendo, y cuáles son los riesgos o los peligros donde yo estoy también viviendo, alojando o yendo a vacacionar. Sin ir más lejos, estamos a punto, ¿cierto?, de entrar al periodo de vacaciones. Donde voy a vacacionar, ¿existe algún riesgo geológico? ¿Existe algún riesgo, ¿cierto?, de maremoto, de desprendimiento de tierra, lo que sea? Eso también, tener un poco la claridad hacia la población, educar a la población preventivamente, yo creo que es, antes de todo, la mejor solución. Y bueno, y la preocupación también está en si va a volver a llover en estos días. Que sí, bueno, ahora hay una alta presión, durísimo. El tiempo es estable, la isoterma cero está bastante alta, que en estos eventos siempre de aluviones, aludes, en fin, es un dato importantísimo a considerar. Va a llover ya mañana en la noche, empiezan a caer los primeros chubascos. Esto se prolonga como precipitación continua prácticamente el día miércoles de la madrugada hasta el atardecer del día miércoles. La cantidad de agua son 10 a 15 milímetros, vale decir, es poca agua. La isoterma cero, que es un dato relevante, está ya muy alta, sobre los 3.000 metros, pero va a comenzar a bajar especialmente en la madrugada del día de miércoles a los 1.500 metros, que es algo obviamente que corresponde a una situación de este tipo en este mes. Vale decir, estaría en un rango normal ya el miércoles en la tarde. Deja de llover y nuevamente el jueves en la tarde hasta el viernes comienza nuevamente otra precipitación con montos también bajos, estamos hablando nuevamente de 10 a 15 mil metros. Ya, en ese aspecto, desde el punto de vista meteorológico, no deberían haber complicaciones. Ya, pero me imagino, Cristian, que el terreno, después de un episodio como este, debe quedar sumamente suelto, ¿no? Claro, ese es el tema, no es que solamente estas lluvias que cayeron en los días anteriores fueron los causantes completamente de este problema, sino de que ya el terreno viene inestable, producto de situaciones previas que tienen que haber estado ocurriendo, o sea, mayores temperaturas, mayor derretimiento de glaciares, el terreno debe haber quedado inestable tal vez meses antes. Entonces, esta tragedia es más por las temperaturas, por las altas temperaturas, que por la cantidad de lluvia misma. Ambas dos cosas, es una mezcla de combinación. O sea, claro. Lo que ocurre en la última lluvia es la última gota que rebalsa el vaso. Eso ocurre. O sea, ya teníamos una zona inestable que puede haberse comenzado a generar desde el último verano o desde el último invierno, poco a poco. Eso no lo vamos a poder saber. Tan solo este último evento es la última gota que rebalsó el vaso, se terminó de saturar en agua el sedimento y fluyó. Recordemos que hemos tenido periodos de sequía exceso en la región de los lagos.
hemos tenido también semanas anteriores con precipitaciones escasas y con temperaturas anormalmente altas. Esta situación, como dices tú, se puede arrastrar durante un tiempo indeterminado. No sabemos cuál es el tiempo. Y cuando hay mucha precipitación, estos eventos se pueden pronosticar, pero no el día. Nosotros podemos decir, mira, en ese sector puede haber aluviones, pero no sabemos cuándo van a ser. Y con la precipitación, que fue muy intensa en la madrugada del día domingo, se acumularon 122 milímetros en 24 horas, pero lo más intenso, que fueron más de 100 milímetros, ocurrió el día domingo. Obviamente, si está inestable el terreno, el agua comienza a socavar, ¿ya? Y puede desprender estas grandes masas de tierra o de hielo y dejando entonces las consecuencias que ya hemos visto. Porque pero en el fondo esto no se produjo por los típicos aluviones que pasaban, por ejemplo, en Cajón del Maipo, claro, con mucha agua y que se rebalsaron los ríos, en fin. Esto fue otra causa. Se unen las dos, obviamente, pero yo creo que lo que dices tú es lo correcto. O sea, en el fondo el terreno en sí ya está bien estable. Es que aquí hay otro punto que se está investigando, Cristian, que tiene que ver con el derretimiento de un glaciar. Se encontraron trozos de hielo, está siendo parte ahí importante también de la investigación que se está haciendo en relación al origen de esta tragedia. ¿Qué puede haber pasado en ese sentido? Claro, es prematuro decirlo. Tengo entendido que ayer los colegas lograron sobrevolar, pero no llegar a la fuente de origen misma, pero los glaciares tienen sus dinámicas. Y estamos en el periodo de verano que por ende pierden volumen, pierden masa, y el derretimiento del glaciar, si lo consideramos como masa, el agua circula por abajo. Entonces también, como decía antes, el terreno podría haber estado inestable, puede haber sido un conjunto de factores y estas últimas precipitaciones es lo que rebalsa el vaso. Yo quiero recalcar algo acá, o sea, hago un llamado primero a los que pueden legislar de que se necesita urgente una legislación que conecte informes técnicos de desastres naturales versus qué se puede hacer con la población, con los nuevos lugares, con los que ya existen y qué medidas se pueden tomar. De hecho lo vemos en la quinta región, que es el lugar donde por excelencia vamos prácticamente todos los chilenos a vacacionar. Siguen construyendo no solamente edificios de departamentos, sino que hoteles en las rocas. Claro, o sea, hoy día no hay normativa que conecte informe técnico con el actuar de una población. Y además, como gremio de geólogos, el Servicio Nacional de Geología y Minería, por su origen, está creado más hacia el servicio de la minería, pertenece al Ministerio de Minería. No está como un estamento de instituto de investigaciones geológicas donde aborde minería, vulcanología, riesgo, problemas de agua, etcétera. O sea, se necesita un cambio estructural fuerte en ese sentido. Fue fortalecida la parte de volcanes el año 2010, producto del terremoto del 27F y producto de los Chaitén. Claro. Fue la parte que más avanzado hoy día el Cernagiomín, pero hoy día no tenemos un plan nacional de peligro geológico. Y eso urge, lo estamos viendo en este caso. Y Luis, ¿qué te parece a ti? ¿Hay alguna relación o responsabilidad de la reforestación en el sector? Absolutamente. El tema de reforestar es una de las alternativas más naturales, más sustentables, ¿cierto? Y más creíbles en el fondo para que la relación entre población, terreno, ¿cierto? Y forestación no permita esta degradación que permite que hace el agua, la gran cantidad de agua que pesa. Digamos, a ver, un tema para que la gente entienda bien. Cuando yo veo, ¿cierto? Y veo que está lloviendo, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Imagínense la cantidad de agua que estaba soportando todos esos cerros, ¿cierto? Sin lugar a duda, el tema de la reforestación o la forestación natural que tenían estos cerros permitió que esta debacle, ¿cierto? Esta tragedia hubiera sido muchísimo menor, ¿ya? Pero es un fenómeno más que nada natural. Ahora, si vemos los asentamientos humanos, que estamos mucho más cerca, estamos más permeables, sí hay una intervención humana, o sea, lo que significa, por ejemplo, la repoblación de, digamos, el Cajón del Maipo, ¿cierto? La repoblación de todo lo que significó, por ejemplo, este año tuvimos un aluvión cerca de los Andes, en Calle Larga, ¿cierto? Que significaba también personas que vivían ahí, ¿cierto? Que al minuto de poder elegir un lugar donde se vive, ¿cierto? Primero hay que priorizar lo que significa la reforestación ante el asentamiento humano, sabiendo que son cuencas, que son quebradas, donde va a caer agua, donde va a precipitar. La tierra es muy sabia al minuto de decir, ¿sabes qué? Aquí va a correr agua, lo veíamos también en el norte, ¿cierto? Tú ves una imagen satelital y ves perfectamente que los cerros tienen esos caminos de descarga de agua, ¿cierto? Aunque sea desierto, en algún minuto va a llover. Esa predicción casi obvia o natural hay que tomarla en cuenta a la hora de repoblar ciertos sectores que han sido afectados por Cristian. En este caso, por ejemplo, cuando hay un terremoto, uno sabe que hay como lugares donde se está monitoreando. En el caso de los geológicos, ¿es solamente inspección visual? ¿No existen instrumentos que te indiquen que puede quedar una situación como esta? Sí, desde el comienzo, desde la primera inspección visual, después la inspección detallada, el levantamiento detallado,
y de acuerdo a las características que arroje, qué tipo de peligro se tiene, se puede tener instrumentación. Los casos más conocidos es con los terremotos, es con los volcanes, que es mucho más fácil de predecir, y hacia las grandes poblaciones, temas de aluviones, por ejemplo acá hacia el Cajón del Maipo, yo recomendaría tener cierta instrumentación que estuviera midiendo mucho mejor desde estaciones meteorológicas hasta estaciones que estén midiendo remoción en masa o susceptibilidad de cambios del nivel en la topografía. Iván, ahora hay un plan sí que tiene la ONEMI actualmente para homologar estaciones meteorológicas justamente que puedan provocar este tipo de situaciones. Bueno, ya vamos a seguir con este tema, pero nos vamos inmediatamente con el departamento de prensa porque la presidenta Michelle Bachelet ya está llegando a la casa del mandatario electo, Sebastián Piñera. Bien, vamos de inmediato a revisar lo que está pasando a esta hora a las afueras de la casa del presidente electo.